Quisiera comenzar entonces con la evidencia respecto a esa concentración, a qué nivel se produjo. En realidad podríamos tomar varios censos que se produjeron entre 1826 y 1840, se produjeron varios censos, no los he tomado, para concentrarme en censos bastante conocidos que más o menos casi todos los especialistas los han manejado. Me refiero al censo de 1954, al del 74 y al 2001. Como ustedes pueden mirar en el 54, voy a destacar unos cuantos rasgos nada más. En el 54, 290 propietarios, es decir, hacendados, controlaban alrededor del 59% de la tierra en unidades que tenían en promedio alrededor de 1000 hectáreas. Esto es bastante conocido y era así casi en toda la sierra y en casi todo el país. El problema es cuál era la particularidad de Loja y creo que ese es uno de los problemas que vamos a debatir. Otro elemento que quisiera destacar es que con las reformas y con los cambios del 74 y el 2001, principalmente asistimos a un crecimiento interesante del sector medio, de aquel que controla entre 20 a 200 hectáreas. Ese es el crecimiento más interesante. Y un tercer rasgo es que aquellos que controlan entre 0 a 20 hectáreas, si bien aumentaron su cantidad de tierra hasta el 74, volvieron a perderla hacia el 2001. Es decir, que se está produciendo un proceso de reconcentración de la tierra a partir del 2001 y seguramente que ha avanzado si es que se mediría nuevamente. Otro rasgo interesante es que la superficie bajo UPA, es decir, aquella superficie agropecuaria, se duplicó entre el 54 y el 2001. Veamos en los pasteles estos elementos. Pueden ustedes mirar entonces cómo crece el sector medio de 20 a 200 hectáreas, en cada uno de los censos va creciendo un poco más y va bajando aquella superficie de mayor de 200 hectáreas y sin embargo no ha dejado de concentrar todavía un recurso importante y es posible que este proceso se esté desarrollando. Bien, con estas evidencias entonces yo quisiera plantearles las siguientes reflexiones. En realidad no tenemos tiempo para el análisis de cómo se produjo este proceso, cómo se produjo la concentración de la tierra. Y tampoco tengo el tiempo para analizar por qué se cambió, se transformó este proceso de concentración en 1968. Quiero centrarme entonces en cuáles son los impactos, la mayoría de ellos, yo diría todos, perniciosos, que produjo esta concentración de la tierra en el desarrollo de Loja. Entonces, esta es la reflexión que principalmente voy a hacer. La primera, entonces, que quisiera proponerles a ustedes de los impactos es que la concentración de la tierra produjo una ruptura de las estrategias que antes tenían las comunidades indígenas. Si ustedes miran ese mapa, es un mapa de la zona de Quilanga, desde Purunuma, que va hasta lo que ahora es el ingenio en Cariamanga. La gran comunidad de Colambo, por ejemplo, este es un dibujo del siglo XVII, manejaba desde la altura hasta el valle los diversos pisos ecológicos y complementaba la producción. La hacienda lo que hizo es tomar toda la parte media y baja de la tierra y los conminó hacia la altura a los pueblos, a las comunidades indígenas, lo cual entonces rompió la articulación microvertical del territorio. Este es uno de los elementos más claros del modelo y esto empobreció enormemente. Solamente un dato, por ejemplo, para mirar el grado de empobrecimiento. El censo de 1838, y pongo un ejemplo, el de Catacocha, los 31 haciendas que existían en Catacocha en 1938 controlaban, fue un interesante censo que se hizo porque evaluó tanto la tierra como lo que producían. Y es interesante mirar que los hacendados controlaban
según el avalúo, 27 veces más que los indígenas existentes en Catacocha. Y que inclusive respecto a los mestizos que existían en ese momento, era más o menos 33 veces más que todos los mestizos juntos. Es decir, el grado de concentración de la tierra que se logró fue abrumador, y esto empobreció enormemente a los indígenas, que no podían ni siquiera pagar sus tributos en ese momento, porque se quedaron solamente con las tierras de altura, con las peores tierras. Este proceso lo hemos escrito y precisamente creo que la Casa de la Cultura va a hacer una publicación sobre este tema. Una segunda consecuencia. Se creó con este acaparamiento de la tierra un modelo productivo primario que combinaba la producción básicamente de mulas, de cañas y de vacuno, que tuvo varias características asimismo negativas. Es un modelo bastante vulnerable, pero antes de mirar, veamos efectivamente estas estrategias. Aquí hemos escogido el censo de 1826, y como ustedes pueden observar, por ejemplo, en Loja, según el censo, las haciendas producen principalmente vacunos, el 60.53% del avalúo son vacunos, mulares 20%, y luego tenemos un poco de productos semiprocesados que significan el 12%. Es decir, hay una concentración básicamente en tres productos. Ustedes pueden ver en la gráfica esta producción. Decía yo entonces que esto produjo un modelo primario que fue relativamente rentable en los momentos en que se juntó con ciertos auges. Por ejemplo, entre 1740 y 1790, que es el primer corema que estoy proponiendo en este lado derecho para ustedes de la pantalla, en ese momento la hacienda fue relativamente rentable cuando hubo exportación de cascarilla y producción de oro al mismo tiempo. Entonces esto le permitió a la hacienda exportar mulares, vacunos, panela y cascarilla, tanto para Piura, sobre todo para Piura y Paita, hacia afuera, y jugó un papel de intermediario. Aquí en Loja se producían las mulas principalmente y los vacunos. Las mulas servían para llevar entonces el algodón que se producía en Lambayeque, en Piura, en Paita, en Tumbes, sobre todo en Piura, para llevarlo a Cuenca. Y allí se producían los tejidos, y esto permitió entonces que hayan rentabilidades interesantes de las haciendas. Las haciendas llegaron, según mis estudios que he hecho de algunas haciendas, incluso a rentabilidades del 12%. Sin embargo, perdieron toda esa rentabilidad, sobre todo por su dependencia del capital ascenso que en ese momento manejaban los conventos, es decir, de los préstamos, y lo perdieron sobre todo por la intervención de la iglesia. Pero ese mismo modelo, cuando no hay producción de cascarilla y de oro, se convierte en un modelo absolutamente poco rentable. En el segundo corema que ustedes pueden mirar, después de 1790, Cuenca orientó su producción de cascarilla y de sombreros hacia Guayaquil y se desarticuló completamente de Loja. Y la única articulación que quedó fue hacia el Perú, pero nosotros produciendo productos primarios, mientras que del Perú estábamos trayendo azúcar, textiles, jabón, que explican toda la crisis que se produjo entre 1805 y 1925. Otro rasgo interesante o enormemente terrible de este modelo es que este modelo productor de vacunos, de caña y de mulares acaparaba una inmensa cantidad de tierra, es decir, necesitaba mucha tierra para desarrollarse. Este es un dibujo del siglo, finales del siglo XVIII, perdón, de una zona en Catacocha. Ahí ustedes pueden observar que los paltas habían desarrollado un sistema de adaptación al riesgo climático que existía en esa zona, que existía ya desde hace más de 3.000 años, que es la construcción de lagunas de altura, ahora les llamamos humedales, para recargar y para tener vertientes todo el año. Sin embargo, los hacendados, como necesitaban tanta cantidad de tierra, acapararon todo y les quitaron todos estos
sistemas de recarga de la humedad y entonces se perdió el agua. Y a toda esta zona fue deforestada y se convirtió en pastizales. Entonces fue un impacto brutal en la presencia de este sistema basado en mulares y vacunos. Y también en caña, porque les quitó los fondos de regados, que eran los únicos que producían la producción precisamente de la canasta básica. Otro elemento negativo de este modelo es su rigidez. Es decir, casi duró 300 años sin cambios importantes. Yo aquí puse, por ejemplo, cuál era la estrategia de la gran hacienda Casanga en 1636. Ya se producía mulares, caña y vacunos. Y esto no cambió, como se puede mirar en el censo de 1826, en el censo de 1840, hay un pequeño cambio, básicamente aparecen los procesados. Esto es interesante, lo voy a mencionar un poquito para analizarlo algo, este aparecimiento de lo que podríamos llamar la protoindustria rural y que no se desarrolló. Pero antes de ello quisiera decir que estas haciendas o estos hacendados estuvieron fuertemente endeudados. Ahí puse el caso de Malacatos. En Malacatos, en 1836, por ejemplo, miren ustedes que el avalúo de las propiedades de Malacatos suman 50.600 pesos. Sin embargo, están debiendo, es decir, tienen un principal de 38.939 pesos. Es decir, que tienen enajenada a las órdenes religiosas el 76.95% de sus activos. Esto les impedía efectivamente reinvertir y de hecho no reinvirtieron. Otro elemento interesante de este modelo es que hasta 1925 realmente empleaba poca mano de obra. Si ustedes miran, allí he confeccionado un desarrollo, un cuadro de la demografía de Loja, aproximadamente de 1500, desde el año de 1500 hasta el año 2010. Ustedes pueden observar que hasta 1925 recién igualamos la cantidad de personas que hubo antes de la invasión española. Recién allí se equiparó el número de personas porque hubo una mortandad enorme. En esta zona de Loja, la mortandad con el impacto incaico fue de alrededor de 20 a 1. Recién en 1925 se produjo esto, pero esto no, ¿qué pasó? Se produjo la crisis del cacao y comenzó a haber mano de obra que quería, es decir, la crisis provocó desocupación y mucha gente comenzaba a buscar espacios donde localizarse. Y este momento entonces aprovecharon los hacendados para incorporar sobre todo fuerza de trabajo mestiza e incluso de algunos blancos que andaban pobres por allí y que se convirtieron en sus arrimados, en sus colonos, en sus arrendatarios. Y entonces, como ustedes pueden ver, la curva hacia 1926 crece espectacularmente. Y esa es la diferencia, pienso yo, con el resto de la audiencia. En el resto de la audiencia, hacia 1920, comienza a surgir, incluso en algunas zonas, como por ejemplo en Cayambe, que se ha estudiado mucho, una clase terrateniente que se la ha llamado moderna, que estaba intentando modernizarse por sus propios impulsos. Acá no, la presencia de numerosísimos arrimados, arrendatarios, reforzó las relaciones tradicionales y de manera que la hacienda no se modernizó. Y como no tenían dinero para invertir, era un grupo bastante parasitario, la situación de Loja fue anacrónica, que nos ha relatado Kevin. Es decir, ese anacronismo terrible que no se puede mirar un proceso de modernización desde la élite, es visible en el proceso. Otro impacto negativo es que el proceso de acumulación comenzó a darse en la ciudad de Loja en detrimento de los cantones. Miren ustedes la economía de 1826-27. Es interesante que el grueso de la producción, es decir, el grueso de la producción está en Cariamanga.
el 40.21%. Le sigue Zaruma con el 25.63%, Catacocha con el 19.97%, eran los 4 cantones que tenía Loja en esos tiempos, y Loja solo produce el 14.19%. Es decir, las zonas que realmente producían en Loja eran los cantones. Sin embargo, miren ustedes, en cambio, las casas, por poner un dato. Las casas en Loja de teja significaban el 44-90% del valor de todas las casas de teja existentes en ese momento en toda la provincia de Loja, en la provincia colonial de Loja, digamos, antigua de Loja para llamarla, porque en ese momento también incluía Zaruma. Miren ustedes, en Catacocha apenas está el 8.62, en Zaruma el 18.72 y en Pacha el 9.46. Es decir, que comienza a producirse, a pesar de no ser el centro de la producción, una concentración de la acumulación en Loja y una descapitalización entonces de los cantones. Esto produjo entonces un desarrollo absolutamente desigual y un sobrepeso de Loja en la representación política y en las discusiones, y es decir, se produce una inequidad territorial interna. Es decir, no solamente se trata de una inequidad regional a gran escala en el país, que ha sido analizada, entre otros, por nuestro colega, ahora no vamos a llamarle político, sino colega, Chato Castillo, sino una inequidad interna entre la ciudad y los cantones. Este es un dato de la población, según el censo de 1840. Loja, aunque tenía una menor capacidad productiva, sin embargo concentra el 66% de la población, seguida de Zaruma, que tiene el 22.75%, Cariamanga el 16.35% y Catacocha el 16.22%. Otro rasgo que produce la concentración de la tierra es el control brutal que lograron sobre el sistema judicial. El sistema judicial era controlado acá por los terratenientes, de manera que cualquier litigio de tierra, de fuerza de trabajo, todos los litigios por préstamos de dinero, etcétera, eran desde el principio ganados por los hacendados. Esto nos podemos mirar en las notarías. Aquí en la notaría de Stalin hemos podido, que gestionaba Stalin, porque no es de la propiedad, ¿no? Que gestionaba Stalin, hemos podido estudiar mucho estos conflictos y prácticamente todos eran ganados. El otro elemento es el control de la iglesia, que esto sucedía en todo el país, pero a mí me parece más grave en Loja porque cambió la cultura de la acción que proponían los paltas para mantener, por ejemplo, la humedad, es decir, hacer más lagunas, hacer más humedales, desarrollar, es decir, una acción combinada con la ritualidad. Ellos pasaron de la acción a la imploración. Entonces, para que llueva había que hacer grandes procesiones donde la Virgen del Cisne, hacer intercambios de vírgenes, novenas, velatorios, pagos a los curas, etcétera, y se pasó de una cultura de la acción a una de la imploración. Y aquí quiero mencionar un tercer elemento que me parece clave. A pesar de ello, del control brutal de la hacienda, se desarrollaron unos pocos reductos dinámicos, donde se comenzó a producir lo que llamaríamos una protoindustria rural, que habría sido el inicio de un proceso de cambio. Por ejemplo, en San Antonio, allá en Catacocha, se producían bocadillos, turrones, etcétera, de buena calidad. ¿Qué sucedía en ese sitio? O, por ejemplo, en Gonzanamac se producían tejidos, o en Saraguro quesos. Ahí donde se producía, había cierta industria rural, es que la hacienda se había disuelto básicamente en el siglo XIX. En San Antonio, en el siglo XIX, ya la hacienda se disolvió y pasó al control de medianos propietarios, y esto le dieron entonces un empuje. Pero este empuje no fue posible desarrollarse, principalmente porque los hacendados comenzaron a controlar el capital financiero. Y al controlar el capital financiero, a partir de 1925, 40 básicamente, y 60 con más fuerza, ya fue imposible que estas iniciativas de desarrollo que tenían los medianos productores, entonces no pudieron crecer. Creo que hay que encontrar cuál es el sujeto social que puede animar este proceso. El otro impacto es que tuvieron una sobrerepresentación política.
Es decir, por ejemplo, he podido mirar las elecciones del siglo XIX. A pesar del prestigio, por ejemplo, de Carrión Pinzano, sin embargo, en las urnas perdía frente a los presbíteros. Era impresionante que para elegir senadores y demás, los presbíteros tenían más fuerza que los héroes o las personas importantes que habían producido procesos como el federalismo en Loja. De manera que esta sobre-representación política de la clase terrateniente no les permitió pensar, o pensaron solo desde su punto de vista el problema de la integración regional a la integración nacional. No pudieron hacer un recambio del modelo, no lograron una integración interna del territorio y se desarrolló más bien una cultura política violenta que hasta ahora subsiste. Es decir, si ustedes miran, por ejemplo, el periódico El Heraldo, para poner un ejemplo, destila veneno. Esto es impresionante, esa cultura violenta que caracteriza los enfrentamientos que no permiten entonces acuerdos mínimos. Bueno, creo que con este breve recorrido histórico, entonces quisiera proponerles finalmente a ustedes que la concentración de los recursos no solamente es negativa porque produce el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, sino que viene en cadena una serie de elementos que van desde la cultura, es decir, desde expropiar las posibilidades del desarrollo, hasta imaginar modelos nuevos que permitan el despegue de nuestras provincias. Pienso yo entonces que erradicar, controlar a los grandes monopolistas es una opción interesante, y apoyar entonces, creo, iniciativas productivas de sectores medianos y de economía solidaria que nos permitan entonces pensar en una nueva país, y en este caso una nueva provincia. Muchas gracias.